5 minutos de leyendas vivas, presentado y dirigido por Paco Ferrón. Hoy tenemos en 5 minutos de leyendas vivas a Francisco José Arévalo García. Hola Francisco José, hola Arévalo. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, aquí estamos con estos 5 minutos de leyendas vivas dentro del apartado de aquellos maravillosos años de fútbol en Valdepeñas y ya hemos pasado los 3.500, así que estamos de contentos, ¿sabes? Sí, es cierto, lo sigo y sé que hay un número ya muy importante, el que tú has comentado, de gente que sigue, todo lo que se publica en este sentido, ¿no? Sí, De antaño y de ahora también, y bueno, pues es una alegría para todos, sí, sí, lógicamente. ya sabes que es un grupo que tiene como principal objetivo pues el compartir los recuerdos del Club Deportivo Valdepeñas y uno de los recuerdos es recordar a Arévalo, que vive aquí además muy cerquita de aquí de Valdepeñas, vive en Almagro, vive Sí, actualmente he vuelto a residir en Almagro, sí, desde el año 99 sí, sí, volví a residir aquí en Almagro porque, bueno, después de estar en Valdepeñas salí a estudiar, luego ya he trabajado muchos años fuera y en el 99 pues volví a mis orígenes y aquí resido en Almagro, sí, es cierto. sí, sí. Naciste un 19 Nací el 18 de marzo de 1961, el 18 de 18 marzo, de marzo, sí. 18 de marzo. Ese día nací yo, aquí en Almagro, Ujú. como dice mi madre siempre, a las 5 de la tarde. Así Muy bien, que qué hora taurina sí, para Almagro, ¿eh? sí, por eso lo digo. Siempre Sí. decía ella eso, sí. Oye, fuiste al convento de los dominicos, estudiaste en los dominicos, la orden de Sí, yo los estudié en los predicadores. dominicos, estuve en los dominicos, sí, yo no era interno porque vivía aquí en Almagro. Sí, sí, sí. Y allí, pues bueno, pues se puede decir que empecé a competir en esto del fútbol. Allí se hacían dos cosas, que era Sí, estudiar y mucho deporte. anda. Prácticamente solo fútbol, ¿no? O casi fútbol todo, ¿no? Pero allí había mucha disciplina en el estudio, Sí, sí, sí. eran otros tiempos, y mucha disciplina en el deporte. Sí, Entonces hacíamos esas dos cosas, estudiar mucho, porque sí que es cierto que los dominicos eran muy rígidos en todo, eran muy sí, sí, sí. rígidos, muy estrictos, y bueno, Sí, pues allí aprendías muy mucho lo que es la jerarquía, lo que es la obediencia sí, y sí, lo que es también el sacrificio, y lo que lo complementaban muy bien con el tema del deporte, y bueno, pues allí sí, empecé sí. yo a jugar en los dominicos, y bueno, pues Oye, luego después. eh, precisamente ese esfuerzo, era también un lema de que donde también estuviste de profesor, luego llegaremos, el IES sí, de Gregorio Prieto, donde el respeto sí, de fue la curiosa, la historia es educación. curiosa, la historia es curiosa, sí, 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 luego sí. lo comentamos, sí. Sí, oye, la orden de los predicadores que por falta de vocación ahora mismo yo creo que está cerrado, ¿no? Y además Sí, casi no se lleva. sí, hay un poco pues, de preocupación en el pueblo, Ujú. porque el convento pues fue disminuyendo Sí, sí, sí. en frailes, ¿no? Ya prácticamente quedaban dos nada más. Y desde el Obispado de Ciudad Real se decidió cerrar el convento, ya está cerrado, la iglesia ya no tiene culto, Sí, sí, sí. pero es un edificio pues digno de conservar, y ahora pues bueno, pues como es muy costosa la rehabilitación, pues siempre entre el Obispado, el Ayuntamiento, el Ministerio de Cultura, ahí están a ver cómo colaboran entre todos para rehabilitar y sostener, porque eso hay que sostenerlo en el tiempo, Sí, sí, sí. ¿no? Pues por lo que es una auténtica obra de arte, porque el claustro, el refectorio, la propia iglesia son dignas de conservar. Y se hará, pero bueno, ahora mismo en tiempos de escasez financiera, pues todos serán problemas, pero estoy seguro que se Sí, solucionará sí. porque es un plus para el pueblo. Sí, oye, Es un plus. he estado buscando y no he encontrado casi nada, se hubiera borrado de la faz de la tierra el campeonato mundial de fútbol escolar que Sí. se Sí, celebró, en Internet no creo que encuentres mucho porque nada, esto se nada. celebró en el año 79. Sí, no, Yo sí te puedo, yo tengo un dossier que nos regalaron a todos. ah, sí, sí, Nos regalaron un dossier con recortes de prensa que es voluminoso, es ah, muy sí, 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 sí. voluminoso. Entonces, en aquella época todo esto de Internet, el teléfono móvil, Pues no, etcétera, etcétera, no estará claro. digitalizado, pues no estará No, digitalizado, yo sí, yo lo tengo todo, sí, 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 porque, bueno, ya te digo, nos dieron a cada componente de sí, aquel sí, sí, equipo, ¿no? Era muy variopinto,
claro. pues nos dieron un dossier entonces de recorte de prensa. Hoy se haría en formato digital, sin duda, Claro, ¿verdad? no, no, pero que tú has Pero digitado que digo no, no, históricamente, no, 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 no hay no, no, nada, no, no, no. porque en No, la no vas a Wikipedia, encontrar, no, porque yo también por curiosidad, sí, sí, Francisco, pues he intentado buscarlo sí, y nada, no, 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 llevas toda la razón. sí, Aquello se celebró en el año 79 y una de las sedes sí, sí, era Valdepeñas. sí, Una de sí, las sí, sedes era Valdepeñas. sí, Con tal mala fortuna mm, que el día anterior o 2 días antes sí, sí, de inaugurarse el campeonato en sí, 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 4 sedes, pues resulta que fue la famosa y la- triste también riada en Valdepeñas. exacto, Y esto es, exacto, sí, sí, el 1 de julio. sí, sí, Los equipos que jugaban allí en Valdepeña, quiero recordar que era Estados Unidos, Italia, ¿no? Algunos, Yugoslavia, creo que también, sí, no sí, me acuerdo, la antigua Yugoslavia, sí, claro, sí, sí, sí. trasladaron la sede a Alcázar de San Juan, con A todo Manzanares, tengo conocimiento que fue a Manzanares, No, 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 así fue fue. a Alcázar de San Es Juan. que, es que Eso, Alcázar era una sede. Yo tenía entendido que eran cuatro sedes: Ciudad Real, Puertollano, Valdepeñas y Alcázar. Y la de Valdepeñas se trasladó a Manzanares. Pero a lo mejor es ahora no me acuerdo, conocimiento. no te lo voy a discutir porque no tengo el dato concreto, Sí, sí, pero sí. lo que yo recuerdo es que se trasladó a Alcázar, pero seguramente lleves tu razón y fue a Manzanares, es Sí, posible, es posible. ¿sabes por qué, en qué me baso? En que Dime, yo de vez en cuando recurro a una fuente de memoria que es Tomás sí, Muñoz Salas, sí, un amigo que tú incluso a lo mejor lo conocerás. Él ha sido dirigido y llevado muchos equipos aquí en Valdepeñas, el juvenil lo llevaba él, el pues no Sporting. tengo el gusto, no tengo el gusto. Y Seguramente fue, de vista lo conozca, pero ahora mismo no fue el recuerdo. socio fundador del Sporting, conmigo también me embarcó en Bien, aquel proyecto deportivo. sí, Y de vez en cuando recurro a él, y entonces fue el delegado en traer al equipo de Japón, traerlos desde desembarcar en Madrid en Barajas y traerlos a sí, Valdepeñas. Y sí, precisamente curioso. llegaron el día 1, con esa fatídica fecha que todos los Sí, valdepeñeros recordamos, día 1 de sí, julio de 1979. Y claro, exacto. pues se tuvieron que trasladar a Manzanares, pero ya tampoco me haga mucho caso, porque yo también No, pero es ya, posible que lleves razón, porque sí, ya me queda muy lejano. Es que estamos hablando del año 79, sí, sí, no, Francisco. no, pero es que tú eres más joven, pero Lejano. yo soy más viejo, y a lo mejor el disco duro Sí, también no puede fallar, ¿sabes? sí, pero vamos, es posible que Entonces, lleves razón. La cuestión es que tristemente en Valdepeñas sabi- pues no sabi- se pudo jugar. sabiendo de tu profesión, no te abro litigio por esto, ¿eh? No, 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 tranquilo, tranquilo. Además, estoy recientemente jubilado, estoy Sí, casi sí, en mantillas, en una nueva etapa. Me jubilé el 3 de sí, 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 septiembre y ahora dedico mi tiempo pues a otras cosas, sí, sin sí, abandonar el derecho, que es algo que me apasionó siempre, me sí, gustó sí, muchísimo sí, sí. y estudiar derecho fue casi una decisión personalísima, no, no hubo una Bueno, orientación ni una presión sí, por sí. ningún sitio, no, no. Ahora lo vamos a tocar, el tema Sí, cómo este. no. Yo, mira, lo cómo- que he encontrado ha sido esto fue una nota del País. Por el Sí, tercer puesto del Mundial Escolar que se celebra en nuestro país, la selección española fue derrotada. Tú, sí, como componente de la selección española, fue derrotada en Ciudad Real por 4-0 por la de Italia, y quedó sí, así fuera de la final, que sí, jugarán también hoy italianos y franceses. sí. Estos derrotaron a la selección china por 2-0. La selección italiana demostró una mayor capacidad técnica y física que la española, y su triunfo resultó justo. Eso es lo que dice el Sí, País. no, no, y además fue así. Recuerdo el partido minuto a minuto. Ese Sí, 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 partido salimos nosotros equivocadamente como ganadores desde el vestuario. Y fue un error, sí, sí. porque era un equipo que venía de Cagliari, Sí, lo sí, recuerdo de Cerdeña, perfectamente. de la isla italiana de Cerdeña, Sí, 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 la efectivamente capital. eran muy buenos jugadores. De hecho, alguno de ellos, el capitán Marco da Sara, me acuerdo, Sí, que sí, luego jugó en Primera División y bueno, a mí me hicieron un regalo y tal, porque yo era el capitán del equipo y tuvieron un detalle conmigo. En sí, sí, fin, luego nos seguíamos un poquito en la distancia. sí, sí, Y la verdad es que era una selección pues muy buena, chicos, sí, eran sí. muy buenos. Estábamos advertidos, pero con la euforia de ya jugar la semifinal, pues Claro, nos quedamos con la victoria en el vestuario y así no se puede salir a un terreno de juego claro, y claro. nos dieron un baño importantísimo, Sí, sí, importantísimo en sí, sí. juego, en todo, en fin, que nos llevamos. El resultado fue el que tú has dicho, fue 4-0. Lo Sí. recuerdo perfectamente. El Oye, partido, ya te digo, ese es uno que no se me va a olvidar porque nos dio mucha rabia, oye, mucho oye, pesar.
Y, en la primera fase jugaste contra Israel y Finlandia o Luxemburgo. Y Luxemburgo, sí, era un grupo aparentemente sencillo, pero luego la verdad es que nos resultó muy complicado, sobre todo porque el equipo de Finlandia era físicamente fortísimo, eran también jugadores que, bueno, pues parecía que, bueno, nada más verlos, Sí, sí, estaban, lógicamente el fútbol finlandés, pues no tiene la repercusión seguro que el fútbol español sí, sí, sí. y Pero otras estaba naciones, ¿no? dos, Pero era un equipo muy bueno, muy bueno. Ganamos 2-1, recuerda más el gol del triunfo, vamos, está feo que lo diga, lo marqué yo sí, en un libre directo y, y lo marqué, fue en el último segundo del partido, si sí, estaba terminando el partido y nos dio una alegría inmensa. sí, Luego ya el partido contra Luxemburgo, contra Israel nos resultó también muy complicado, jugaban bien. sí, Luxemburgo quizás fue el partido más sencillo y lo sacamos muy airosamente. La verdad es que lo sacamos bien, 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 sí, sí, con mucha cabeza y la verdad es que lo sacamos bien, bien. sí. Con buenos partidos, se vieron buenos partidos ahí. Sí, oye, Siendo juveniles, claro. tuvisteis la suerte de tener como seleccionador a Manuel Trujillo Mauro, que murió Sí, recién sí, en el murió hace, sí, 2017. sí, La gente lo recuerda como un hombre totalmente entregado, riguroso, leal, tenaz y generoso. Y sí, además el nombre sí, del sí. campo del Almagro es así, ¿no? Manuel Trujillo. Sí, 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 sí. Sobre todo era un hombre tenaz y Sí, tengo que decir que muy, muy, muy riguroso. Era un hombre que tenía una doble cara cuando suele pasarle a los entrenadores, cuando sí, se sí, sí, colgaba en los entrenamientos el silbato del cuello, aquello era, bueno, absolutamente sí, organización militar, era muy estricto. Luego en sí, la sí, calle era un encanto de persona y sí, yo sí. le estoy eternamente agradecido. Era un hombre que, bueno, Fue, fue un entrenador mítico en el Manchego sí, también y del bueno, pues Manchego, aquí en del la zona de Almagro, Ciudad el Real, pues en Gallego, Almagro aquí, sí. del Él es de Almagro. Valenzuela, él era de Valenzuela de Calatrava, Sí, sí, sí. pero se casó aquí en Almagro, y Sí. bueno, pues ha vivido mucho tiempo aquí en Almagro y le encargaron a él, bueno, pues hacer un equipo y tal, y fue el encargado y tuve yo la suerte Oye, también ¿y de... qué compañeros de España de la selección nacional esta escolar que hiciste, qué compañeros de España Sí, tuviste? Y si has seguido, si han jugado, si sí, jugaron en sí, sí, primera sí, división sí, sí, alguno. sí, 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 sí. Sí, sí, De esa selección en primera división no ha habido gente que ha jugado en segunda división. Ángel sí, Ureña, que ha fallecido, que ha sido, bueno, pues un jugador importante en el Puerto de Santa María, jugó en el sí, sí, sí. Portuense muchos años y ha fallecido recientemente de cáncer de pulmón, sí, Vaya, sí, sí. tristemente. Sí, Miguel Ángel Ureña también, que no son familia, que ha Ujú. jugado mucho por la zona de Levante también en segunda división, ha sido entrenador de Sí, fútbol sí, sí. y tal. Y luego, pues los demás, Salva Malagón, que estuvo preseleccionado, pero era muy jovencito, era muy, muy jovencito y luego no ha jugado también en el Sí, Atlético de Madrid y tal, y en el Granada, y luego no lo llevaron por la razón que sea, era muy jovencito. sí, He sí, tenido compañeros que han jugado en el Valdepeñas, como Pepe Vicente Perla, que jugaba en ese equipo, sí, en sí. fin, que luego ha habido gente bueno, que ha seguido su periplo futbolístico y otros porque sinceramente les he perdido la pista, ¿no? Sí, sí. Porque la Mira le pierdes la pista. lo que te hablaba del delegado de aquí de Valdepeñas, Tomás Muñoz. Mira lo que dice. No, Manzanares entró, Manzanares por Valdepeñas a la vez 16, eso sí, claro. Claro, le dije que si el cambio ese que te he dicho y luego los equipos que Sí, erais, sí. 16 naciones, 16 países. Sí, 16, que quiero recordar, claro. Oye, 16, efectivamente. Fue una experiencia bonita, la verdad. sí, sí, Y de hecho, por jugar ese campeonato, fue por lo que yo fui a Valdepeñas. claro, te Yo abrió las fui, puertas de sí, Valdepeñas. sí, porque yo acto seguido de jugar ese campeonato empecé, yo seguí, en mi casa siempre hubo un dilema con el fútbol. Eso es un patrón que se repite en las familias. En mi casa hubo un dilema, porque a mí, como chico, me gustaba jugar al fútbol, Sí, pero mi padre, que era un hombre, pues también, y se lo agradezco, también estricto, muy firme, me decía, pues tú tienes que estudiar, que yo no he podido estudiar, pero tú vas a estudiar. Entonces yo decía, no, yo quiero jugar al fútbol. Pero decía, no, tú vas a estudiar. Entonces llegamos como mi padre decía, bueno, pues mira, tienes 19 años, agota, y como de todas formas antes te tenías que ir a la mili, al servicio militar, ¿verdad? sí, sí. Entonces, con muy buen criterio dijo, mira, pues te vas a la mili en vez de luego pedir prórrogas y demás, y cuando termines la carrera, si es que la sacas, eh,
te vas a la mili, pues haces lo contrario. Pues te vas a la mili y después te vas a estudiar. Y de hecho yo terminé la carrera pues 1 año y medio o 2 de lo que me correspondería. Sí, Cosa que me vino muy bien porque fui con más madurez y la verdad es que me fue bien por fortuna, afortunadamente en los estudios. La verdad es que lo hizo bien el hombre. Entonces yo aquí empecé a jugar en Almagro y un día en casa, de cuando las cifras de teléfono tenían 3 cifras, no como ahora, sí, pues sí, recibimos una llamada, ¿no? sí, Y de hecho el teléfono lo cogió mi madre, me acuerdo perfectamente, porque mi padre era viajante y bueno, pues era un señor que era directivo, porque en aquella época estaba de presidente en Valdepeñas Villegas, sí, 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 ¿vale? Estaba Villegas. Y sí, entonces llamaron a casa y dijeron que bueno, que si quería yo ir a hacer, a probar, como entonces se decía, y bueno, pues en ese sentido, pues a mí mi madre, bueno, pues a ver qué dice papá, a ver qué dice tu padre cuando venga el viernes y tal, sí. ¿no? Y mi padre pues dijo que sí, mi padre encantado y yo más, porque entonces jugar en un equipo de tercera división, Claro, claro. poco menos como que jugar ahora como en primera, ¿no? Porque Mm, era, y más en el Valdepeñas, ¿no? Entonces, pues me acuerdo perfectamente que yo fui a Valdepeñas, los partidos creo que eran los partidos de entrenamiento de la semana, creo que eran los jueves, si mal no recuerdo, eran por la mañana, eso está claro, y estuve yendo varias semanas con el míster, con don José Peñafuerte Ruiz, que era el entrenador entonces. Bueno, pues yo fui y fui varias semanas a entrenar con el equipo. Me acuerdo de algunas anécdotas, bueno, pues cuando yo llegué a ese vestuario, que yo ya los había visto jugar, porque a mi padre le gustaba mucho el fútbol mm, y en verano le gustaba mucho ir al Trofeo Puerta de Santa María, que yo creo que ya no se celebra en Ciudad Real. Y en un par de ocasiones vimos al Valdepeñas. Yo me acuerdo de ver jugar a Torres, me acuerdo de ver jugar a Cala en ese trofeo, a mi amigo Fernando Montalvo, por supuesto a Ballester, a Luis Guirado, etcétera. sí, Yo sí. ya los conocía de vista, ¿vale? Pero ya cuando estás en ese vestuario, pues la verdad es que te sientes abrumado, porque eran futbolistas de una categoría impresionante, ¿no? Me acuerdo de Benjamín Moreno, en fin, que de todos estos futbolistas que eran excelsos. Esto ahora te oye cualquiera hablar de ellos y dices tú, pues, bueno, pues era un exagerado, ¿no? Porque esta gente mayor, pues se acuerda mucho del tiempo pasado. No, 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 no es así. Eran futbolistas de los que hoy no se ven en tercera división. Y esto lo digo con conocimiento de causa. Bueno, pues yo llego allí y bueno, pues me acuerdo que ya termina la temporada y tal, y fuimos a jugar un partido amistoso, ya terminada la temporada, Alcázar de San Juan. Me acuerdo que fui charlando en el autobús, que estaba jugando entonces Paco Molina, y él no se acordará, pero yo perfectamente, y yo jugué todo ese partido completo, me puso el míster Peñafuerte, que a mí me dio mucho, un trato, era un hombre genial, era un Sí, hombre fuera de serie, un hombre excepcional y sí, con un conocimiento y un trato, a mí me dio un trato exquisito. Y entonces, bueno, pues ya de ahí le dijeron a mi padre que me iba a quedar, que ya el año que viene, que si no tenía nada, tal, que me iba a quedar. Bien, pues todos contentos. sí, sí. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? O mi sorpresa, que al año siguiente todo empieza de cero. Pues no está Villegas de presidente Está Daniel y Morales. lo más triste para mí, he de decirlo, es que José Peñafuerte Ruiz desaparece del equipo de Valdepeñas Sí, sí. y es presidente Daniel Morales y el entrenador, que no me conocía para nada, ni yo a él siquiera, es Juan Antonio Fernández Seguí. Bien, pues yo, claro, pues empiezo allí de cero, como creo que todos o casi todos, ¿no? Porque era un entrenador nuevo y bueno, tú percibías claramente que te estaban analizando pues, en cada entrenamiento, tú lo percibías, aunque no te lo dijesen. La pretemporada que hicimos con Fernández Seguí fue durísima, me acuerdo, vamos, no lo olvido, porque era un entrenador que físicamente, bueno, tenía unos conocimientos Sí, extraordinarios y exprimía al jugador desde el punto de vista físico. Y de hecho ese año la plantilla era corta y no hubo lesiones y corríamos, vamos, quizás yo el que menos, ¿no? Pero se corría, vamos, como diablos. sí. Entonces era un entrenador que, bueno, pues un día en un entrenamiento, termina el entrenamiento y me preguntó, no sabía ni cómo me llamaba yo, Mm, cómo me llamaba, de dónde era, dónde había jugado. Me dijo, te vas a quedar. Me acuerdo perfectamente que te vas a quedar. mm, Total, que ya
pues bueno, pues me voy a quedar. Yo tan contento. Y en la gestoría que estaba en la Plaza Balbuena, no sé si existirá ya, Sí, creo que no, de de Perona, Pedro Ramírez Perona, sí, Ramírez Perona, sí. sí, allí firmé yo el contrato. Sí. Allí firmé yo el contrato con el Club Deportivo. Y ya de una me quedé. Y la experiencia fue fantástica. Yo, el tiempo que estuve en Valdepeñas, la verdad es que el trato que recibí siempre fue magnífico, magnífico. Yo Sí. soy un enamorado de Valdepeñas y no lo digo porque esté hablando contigo, ¿no? No, yo siempre lo he dicho. Recibí un trato magnífico, lo pasé fenomenal, aprendí realmente, yo siempre lo digo, aprendí muchísimo y más que todo a jugar al fútbol allí en Valdepeñas y tuve unos compañeros fantásticos. Yo no tengo queja pero absolutamente de ninguno. Sí, sí. Yo llegué allí a aprender y de hecho todos pueden decir que yo allí oír, ver y callar. Yo en el vestuario era muy respetuoso porque además de la gente que me rodeaba me imponía muchísimo respeto, desde el entrenador Sí. hasta incluso los compañeros que venían del Sporting, ¿no? Que eran chicos extraordinarios y muy capaces, por cierto. Pues yo con todos tuve una relación magnífica y la sigo teniendo. Sí. Yo nunca he sido un jugador, donde he estado nunca he sido un jugador polémico, nunca. Además no me gustan esas cosas. Cuando he Sí. jugado he estado contento y cuando no, pues he estado triste y con el afán de volver a Sí. jugar, ¿no? No me ha gustado la polémica ni los dimes y diretes en un vestuario, es algo que odio. Es un Sí. deporte de equipo, no me ha gustado nunca. Bueno, pues ahora vamos a tocar el tema del servicio militar, pero antes yo quisiera decir aquí algo que he escrito. Dice, Sí, después de jugar en un campeonato mundial de escolar, vino sí. como aprendiz de jugador, volvió como doctor en Derecho y Docencia y regresó como leyenda viva, que es la entrevista que estamos haciendo como invitado de hoy en 5 minutos de Leyendas Vivas. Todo eso es, Es vamos, yo por- lo agradezco, pero lo de leyenda viva ya me sobrepasa, ¿eh? Porque yo me vivo al lado de jugadores como los que te he nombrado y otros muchos, pues la lista Sí, es larga, sí. ¿eh? Y la lista es larguísima y no me gustaría olvidarme de ninguno, los tengo todos en mente y eso Sí. sí que son leyendas. Yo la verdad es que sigo siendo un aprendiz, aún ahora cuando nos juntamos, porque la verdad es que es delicioso cada año que no, gracias a José Sarrión III, ¿no? Que es un buen amigo y gracias a su labor, pues la verdad es que es delicioso volver a juntarse y sigo aprendiendo de todos, ¿eh? Sí. Además te lo digo de corazón, ¿eh? O Sí, sea, que no te creas que te lo digo por por compromiso. alegrarle el oído a nadie, ¿eh? Sí. Oye, No, todo lo contrario. Dime. después de estar en Valdepeñas, antes del servicio militar, vuelves al equipo rojillo de Almagro, a la ciudad en... No. Yo una vez ya termino la temporada, Sí. ya me voy al llamamiento para el servicio militar y me voy a Tenerife. Y allí llego en Tenerife hacia noviembre, diciembre del año en cuestión. Sí. Y bueno, hice la mili en Tenerife muy bien y ya todo lo que a partir de enero estuve jugando en un equipo en regional que por cierto vestían como el Valdepeña, me causó esa sensación, vestían de blanco La y Unión Deportiva Orotava. en la Orotava no sé si seguirá existiendo, no sé si eso. Y Sí. estuve allí jugando porque los reclutas entonces, pues una salida del cuartel era, pues, por ejemplo, jugar al fútbol, que te lo facilitaban desde el propio cuartel. Siempre, ¿quién juega aquí al fútbol? ¿Quién hace tal cosa? ¿Quién? Sí. Siempre había algún mando implicado en alguna actividad social civil y en este Sí. caso me acuerdo que había un mando que, bueno, pues le gustaba mucho el fútbol al hombre y tal, y un día pasó por allí y teníamos que rellenar todos, me acuerdo perfectamente, unas fichas. Y entre las fichas ponía, ¿qué deporte practicas? Si has jugado al fútbol o a tal o a cual, ponen qué equipos. Entonces tú las rellenabas y luego pues te llamaban. Y eso pues te servía también para salir de la rutina pues, del cuartel. Ten en cuenta que en Tenerife en aquella época yo hice la mili y yo en los 13 meses que estuve, pues vine una vez a mi casa, creo que fueron exactamente 18 días. Sí tenía pases de fin de semana, como todo el mundo, pero Sí. claro, era carísimo, imposible. Sí. Entonces, pues te servía también de distracción, de seguir jugando, de conocer gente, en fin, y de también matar el gusanillo, porque a mí me apasiona el fútbol. A mí el fútbol es una Oye, droga, es me conveniente gusta. recordarle a los chavales que hoy juegan que Sí. tu primer coche, tú venías aquí a Valdepeñas haciendo autostop, como muchos Eso es compañeros, verdad. y que tu primer No, coche era no. un Renault Me, 5 me amarillo, está lo sacando, me compraste está con tu... sacando los colores porque todo eso es verdad. Yo
Antes, en aquella época, yo me iba a entrenar a dedo y no tenía problemas. Antes la vida era muy distinta. Ahora hay muchas cosas, Sí, sí, sí. se ha progresado mucho y no vamos a ocultar, se ha ganado en muchas cosas, pero se ha perdido en otras. Sí, 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 ¿Eh? sí. Se ha perdido en otras. Yo me iba a dedo y me venía a dedo. Sí, sí. ¿Eh? Entonces yo con el sueldo que me pagaban allí, me compré mi primer coche. Y además plagié el gusto de algunos compañeros porque allí, me acuerdo, la memoria a veces me falla, ¿verdad? Me acuerdo Manolo Torres o Pepe López, que eran muy buenos compañeros y Sí, buenos amigos y lo siguen siendo, tenían un Renault 5, me gustaba a mí ese coche. sí, Y sí. me compré un Renault 5 amarillo, aquí nuevo. Bueno, entonces tener a mi edad un coche aquí, eh, Oye, pues queda, vamos, nuevo, ¿no? Nuevo. nuevo flamante, no, nuevo flamante. Fui al concesionario y nuevo me lo compré. Y bueno, pues tan contento yo, pues mira, me Oye, sentía pues como el rey del mambo, como se sí, suele sí. decir. Oye, Contento, una anécdota. Sí. ¿fuiste luego a Toledo o primero hiciste la carrera No, ahí? no, 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 no. Hablamos Primero de, yo te cuento, sí, hablamos hablamos ya de cuando. la carrera de Derecho son 5 o 6 años, ¿no? Entonces, ahora ha cambiado el plan de estudios, ahora, vamos, ya, ahora se llama grado en Derecho, Sí, son estudios de grado, desde la reforma académica que tuvo lugar en Bolonia, pues antes era una licenciatura y eran 5 años, como eran sí, casi todas, por no decir todas las licenciaturas. Entonces yo me marcho a estudiar y cuando estuve estudiando intenté jugar al fútbol aquí en Almagro, tenía que entrenar solo en Madrid, pero ya era imposible. sí, sí. Total, que yo me dediqué a estudiar Ujú, y eso es lo que hice. Estudiar me fue bien, francamente me fue bien. sí, sí, Y después de estudiar, pues ya siempre muy bien aconsejado, porque mi padre, la verdad es que en ese sentido lo echo mucho de menos, pues me da muy buenos consejos. Mira, tienes que, porque, vamos a ver, yo no sé por qué cuento de estas cosas, quizás por una cuestión cronológica. sí, Yo tenía un afán personal, ya cuando terminé la carrera, pues quise opositar a una oposición dura, pero bueno, la verdad es que tenía que estar sin trabajar y tal, y bueno, pues preparar esa oposición pues me suponía pues un desgaste económico que yo no me podía soportar ni podía ya pedir en mi casa más aporte económico, porque yo estudiaba a base de becas. O sea, vamos a ver las cosas como son. sí, sí, ¿Eh? Y entonces, pues bueno, pues me presenté a unas oposiciones para la enseñanza porque había una asignatura en formación profesional específica que era legislación, sí, sí. organización del trabajo y legislación en materia de seguridad y higiene laboral. Y bueno, pues casi después de terminar, nada, prácticamente la preparé muy poquito y la saqué. Y la saqué. Y me dieron de plaza, me dieron destino Mm, en la ciudad, en Toledo capital, la ciudad sí, sí, imperial. Entonces yo quería opositar para ser juez, sí, evidentemente no lo logré, y estuve 4 años por la mañana, yo por la mañana me dedicaba a estudiar con un magistrado que creo que todavía sigue en activo, hace tiempo que no hablo con él, muchos años, don Emilio Buceta Miller. mm, Entonces yo con ese magistrado estaba preparando las oposiciones de judicatura. Estuve 4 años, me presenté, y bueno, pues por falta de capacidad y de tino, pues mm, no las aprobé. Y por la tarde daba clases ujú, en el instituto que ahora se llama, entonces no se llamaba así, pero ahora se llama IES Azarquiel. Daba clases de legislación y con eso pues me pagaba yo y me sobraba dinero, porque ya se ganaba un buen sueldecillo y tal. sí, sí, Y sí. entonces se fue. Pero bueno, ya dejé la preparación de oposiciones y comencé allí a trabajar en un despacho por cuenta ajena y compaginé siempre la labor de abogado con Sí, la labor docente, pero no se me olvidaba el fútbol. ujú, Entonces allí en Toledo sí, sí, yo tenía como vecino de bloque, yo vivía de alquiler, sí, tenía como vecino de bloque que además hay un componente del grupo que seguramente lo conozca, Paco Herencia seguramente lo conozca, a una persona que era un referente en Toledo del fútbol, que era Luis Laguna, que iba a jugar en el Atlético de Madrid, y era vecino mío de bloque, total, algún día hablando, pues yo mm, jugaba al fútbol, pues yo también, pues no sé qué, patatín, patatán, hicimos mucha amistad. Y entonces Luis Laguna era entrenador y jugador entonces empezó en Toledo a tener mucho predicamento el fútbol sala, ¿verdad? sí, Y sí, entonces me dijo, vete a jugar con nosotros. Había un equipo muy importante, jugaba muy bien, eh, de fútbol sala que era un pub. Entonces, pues, bueno, pues los negocios, pues, ujú, de alguna manera,
pues financiaban equipos de fútbol sala, como puede pasar ahora, ¿no? Y Sí. había un pub allí que yo frecuentaba, por qué no decirlo también, que era el pub Niebla, ya no existirá, Sí. estaba en el Trocadero, cerca de Trocadero y tal y cual, en la zona de Toledo, y total, que yo, me dijo Luis Laguna, vente a jugar con nosotros. Si a jugar al fútbol, nunca me había visto. Total, que yo en el fútbol sala me defendía fenomenal, porque dentro de mis escasísimas cualidades futbolísticas, técnicamente se me daba bien. Además, he sido siempre ambidiestro. Me ha dado igual lanzar un córner con la derecha que con la izquierda, Sí. o tirar un penalti con la izquierda que con la derecha. Me da Jolín. igual. Sí. Sí, y técnicamente me manejaba muy bien. Entonces, se me daba muy bien el fútbol sala Sí. y jugué allí una temporada con ellos fenomenal. Y un día en la grada, pues me llamaron y había un entrenador que yo no conocía que se llamaba, estaba viendo un partido de fútbol sala de la liga local y Carlos Barroso. provincial, Carlos Barroso, efectivamente, estaba Carlos Barroso allí, un entrenador, me han dicho que ha jugado al fútbol, tal y cual, y oye, que tenemos aquí un proyecto, tal, de que el equipo, pues bueno, pues queremos hacer un equipo nuevo, ¿te vienes a jugar? Bueno, digo, bueno, pues yo voy a entrenar con vosotros y el tiempo dirá, porque ya estás trabajando, Sí. y bueno, El pues salto del caballo. en el Salto del Caballo, allí, pues nada, pues allí empecé a entrenar con Carlos Barroso y con un equipo que hicieron fantástico. Me acuerdo que hice muy buena amistad con un jugador que trajeron del Rayo Vallecano, con Mayo, que era un Sí. jugador, había jugado en Primera División, en fin, hicieron un equipo bastante competente, ¿no? Y estuve una temporada allí jugando con ellos, creo recordar que fue en el año 85, 86, no me acuerdo. Y esa temporada me resultó muy gratificante, lo pasé muy bien en Toledo, jugaba asiduamente, por así decirlo, y bueno, pues con Carlos Barroso una fenomenal amistad, era un hombre que también tenía un trato con el futbolista que me gustaba mucho y bueno, pues yo vivía en Toledo y entrenábamos de noche, me venía bien y bueno, pues allí pasé una temporada y luego estuve en Almagro jugando un año a las órdenes De Manolo Chico. de Manolo Chico, sí. Sí. Porque yo, bueno, lo que pasa en la vida, ¿no? Pues conocía, que no lo conocía. Yo venía mucho cuando podía a Almagro y, bueno, pues, lo típico, ¿no? Conoces a una chica y tal. Era de Almagro, es de Almagro, que es mi mujer. Y tal, que ella trabajaba aquí, estudiaba, perdón, aquí y sigue trabajando aquí en el hospital. Sí, sí. Y bueno, pues ya me hago novio, tal, y ya tienes bueno, pues el fin de casarte y todo esto, total, que bueno, pues ya decido pedir traslado. Entonces yo como estaba trabajando, ya dejo el despacho de allí de Toledo y digo, bueno, pues ¿qué hago yo ahora? Pues pido traslado. Y cuando pides traslado, pues tienes una multiplicidad de opciones. Es decir, pues me quiero ir a Ciudad Real, me quiero ir a Tomelloso, Almagro. El primero que pongo, la primera localidad que pongo para que me den ese deseado traslado y por Sí. otra parte necesario, es Valdepeñas. Ujú. Pero pongo Valdepeñas el primero, me acuerdo perfectamente. Y me decían en mi casa, pero hombre, pon Ciudad Real, pon Almagro. Ujú. Almagro yo me podía venir. Ya, a mí me gusta mucho Valdepeñas. Pero bueno, pues vas a estar todo el día en el coche. Bueno, me da igual. Total, ¿eh? Puñeta, que me dan Valdepeñas. Sí, sí. Y en el año 99 desembarco Ujú. en el Gregorio Prieto, en mi primera acción. Yo loco de contento, ¿eh? Porque yo 20 cuando llego a Valdepeñas, 22 años en Francisco, Valdepeñas. 22 años justos, efectivamente, hasta el año 2021, hasta el 3 2020 de desde septiembre. 1999. Sí, sí, sí. Y cuando llego allí, pues bueno, es un instituto muy grande y tal, me presento al director y tal, y doy una vuelta por allí y veo a uno. Ujú. Digo, pero bueno, y le dije yo, no sé si se acuerda, digo, pero ¿tú qué haces aquí? Y me contesta él, ¿y tú? Y Ángel resulta Merino, que era Angelito Merino Ruiz, que Ángel también Merino era, Ruiz. sí, 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 fue compañero del equipo, buen Sí, sí. compañero, Ujú. como todos, y pues era profesor, y ha sido, pues se jubiló un año antes que yo, más o menos, Sí, creo sí, sí. recordar, Sí, ¿eh? sí. Porque él era un año y pico mayor que Nació yo. en 1960, sí. Sí, Este, sí, sí, eres un un poquito año, mayor que no. yo. Sí, sí. Entonces, y nada, pues yo en Valdepeñas encantado. Y también, ya cuando llego aquí a Almagro, ya abrí mi despacho por mi cuenta, y ya trabajé para mí, Sí, sí. y ya pues lo compaginé
muy bien Sí, sí, con el trabajo, porque yo prioritariamente, no exclusivamente, pero prioritariamente allí me reservaban horario de tarde. Y sí, entonces en Valdepeñas yo he sido feliz, ¿no? Lo siguiente. sí, sí, O sí, sea, sí. yo en Valdepeñas es que se me agotan los términos, lo sabes, Oye, digo yo, y Valdepeñas lo adoro. estaba como director Carlos Salvador Pérez Bustos. Sí, Carlos ha Ujú. sido director y a la vez compañero, claro, ha Y, sido y Carlos Salvador Paco, y y Paco Galán también lo has tenido como compañero. Paco Paco Galán. Galán creo que he coincidido con él, creo que he coincidido con él los primeros años, pero ahora mismo no me acuerdo, porque ten Sí. en cuenta que allí hemos sido, mira, el último año que estuve yo había 140 profesores. aproximadamente, es un Joder. centro monstruo, es uno de Sí, los sí, centros sí, sí, más sí. grandes de la región, y eso es inmenso y ha Oye, crecido muchísimo. Sí, Arévalo, es momento de recordar y de reconocer pues la gente que colabora con nosotros, igual que te he dicho antes de Tomás Muñoz Salas, para sí, cuando necesito algún apunte deportivo y futbolístico. También recordar que hay una persona que me ayuda mucho, sí, que es Fernando Martínez de Carnero. hombre, cómo no, sí, 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 Vive en Turín y en sí, su profesión de profesor de la sí. Universidad de Roma, mejorar nuestras fotografías y esa, Hará hueco, sí, hará hueco en su y tiempo, esa seguro. fotografía que te he enviado, igual que a otra gente, pues las mejoras las hace él y Sí. además contento, muy satisfecho y muy agradecido de que esté en el equipo y que pueda colaborar con nosotros, que esté tan lejos, Además, pero que esté tan además, cerca de además, Valdepeñas. además sus raíces, yo con don Rafael, Sí, 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 bueno, yo lo recuerdo a ese hombre, yo lo pondría en igual que a José Peñafuerte Ruiz y a tanta gente que ha pasado por mi vida, ¿no? sí, Desde Valdepeñas. A don Rafael yo lo recuerdo con un cariño y una estima. Ese hombre, pues otro fuera de serie, ¿no? sí. Ya que está él en Italia, pues como dicen los italianos, un fuori clase, un fuera de serie. Sí, 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 Don Rafael con el trato, el cariño que te trataba, en fin, pues y viniendo de esa familia, que es una familia emblemática también en Valdepeñas, también bueno, pues la relación ya familiar de Adolfo con esta familia, sí, 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 pues sí, lógicamente pues es destacable claro. y son gente que se implica en el aspecto deportivo y en la vida en general en Sí, no, 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 Valdepeñas. ya te digo. Es de agradecer, Sí, sí. es de Oye, agradecer. y Dime. de lo que, quizás de lo que te lamentas, de lo que te arrepientes, es de haber dejado con 26 o 27 años el fútbol, ¿no? Te Sí, podrías haber, eso aquí en casa lo comento yo muchísimas veces. Lo comento, pero muchísimas veces, sí, porque eh, hay cosas que ya con la perspectiva que te da la edad, ¿no? Y echas la vista atrás y te arrepientes de ciertas, igual que te alegras de otras, sí, Francisco, pues te arrepientes de cosas que debiste hacer y no hiciste. Y yo desde luego me arrepiento muy mucho de no haber continuado como jugador de fútbol porque estar en un equipo me gustaba, ya independientemente de que juegues o no sí, juegues, de que tengas más minutos o menos que eso, a veces pasa a un segundo plano, a veces, ¿eh? Pero el ambiente de un vestuario, el viajar con el equipo, ese olor a vestuario, al alimento, a reflex que se te mete en la sangre, sí, ese sí, sí, hormigueo que te entra cuando va a empezar un partido, yo eso lo echo muchísimo de menos y me hubiese gustado disfrutarlo más. Pero bueno, la vida tiene sí, lo que tiene y tienes tu destino y bueno, pues a veces sí. no se dan las cosas y tienes que dejar unas y optar por otras, ¿no? Pero sí, me arrepiento mucho, Eso, porque a mí la mejor universidad, sí, yo sí, siempre se lo he dicho además a algún compañero, sí. yo aprendí más en el vestuario de Valdepeñas que en la facultad. Te lo digo de Pues, verdad, ¿eh? pues sí, Aprendí más sí. trato personal y alguna pillería que otra en el vestuario del Valdepeñas que en la universidad. Eso te lo garantizo. Sí, Y sí. bien Bueno, contento que estoy. vamos a, no, no, no tengo aquí ahora mismo las memorias de la Nelson, de la discoteca Nelson. Allí fui yo con Artura la ¿Ves? primera vez, con mi amigo Carlos Artura, Sí, sí, sí. que yo era un chaval y tal y cual, y un día saliendo de un entrenamiento, me fui con él y bueno, ver bailar sevillanas Artura, bueno, eso es para verlo filmado. Lo que pasa es que ya te digo, si entonces hubiese habido móviles, pero bueno, Artura es fantástico, igual que el resto, ¿no? Pero a Artura te lo pasaba bomba. Eso es un Sí, hombre, y lo sigue siendo, que es un encanto de persona. Y yo la primera vez que fui a la Nelson, que era sí. ya no existe, ¿no? Mm. Era una discoteca, No, pues ya bueno, no. muy nombrada en Valdepeñas, allí en la Plaza Balbuena, ¿verdad? Sí, Fui sí. con Artura
y yo lo vi bailar y allí, bueno, parecía una peonza, eso era tremendo, ese hombre. Era bueno en el campo y fuera del campo. Los andaluces tienen Era curioso. ya de que viene de serie. Oye, Sí, sí, hombre, había una colonia de andaluces, todos, ¿no? sí, Viniesen de donde pues viniesen, ¿no? Me decía yo, precisamente, pero la colonia era muy importante y majísimos, ¿no? Y pues, majísimos, sí, pues sí. ahora ese lugar de la Nelson precisamente está por colonias y perfumes, ¿sabes? Es una tienda Ah, internacional. sí, es verdad, Tiene llevas una razón. Sí, sí, marca de sí, han perfumes puesto que una yo, tienda yo de... de Sí, luego sí, no, es cierto, es cierto, es sí, sí, cierto. sí. Oye, al decirlo del equipo, yo he vivido esa sensación de equipo hace 2 años que ya no juego, no tengo, no sé si lo iniciaré de nuevo, me habré cortado la coleta o no, en el Sí, bowling. Yo he pertenecido a un equipo de Linares sí, jugando al bowling y he estado sí, durante 13 años jugando, desplazándome cada 15 días o cada 21 días yendo por ahí a ciudades de España para competir en el bowling. Y sí, cuando has dicho eso de equipo, me ha venido a la memoria estas sí, vivencias hombre, que eso es muy que yo bonito. últimamente he tenido. Sí, sí. Sí, Oye, muy tú, bonito. tú Sí. sigues con el ciclismo y ya con eso, si quieres, vamos terminando. Eh, Sí, a mí tú me ha el gustado deporte no lo mucho has dejado y sigues con mantenerme. el ciclismo. Sí, me ha gustado mucho el deporte. Yo el deporte me gusta, pues me ayuda mucho, me ayuda mucho mentalmente, ¿eh? A Sí, descansar. He tenido un trabajo de mucho desgaste mental, ¿no? Y me ayuda mucho a hacer deporte, a sobreponerme a muchos problemas, a sí, muchos problemas. sí, Y sí. entonces, bueno, pues tenía que decidir de alguna manera pues, un deporte que pudiese hacerlo a título individual y, bueno, me dio por el ciclismo como pues haber dado por otra cosa y Ujú, lo practico ahora. Hoy pues habré hecho 70, 80 kilómetros. Hoy he salido, por ejemplo, sí, sí. todos los días y antes igual. Cojo la bicicleta, me gusta mucho la bici de carretera, me gusta el asfalto y salgo asiduamente y me ayuda mucho, pues ya te digo, a mantener un aspecto físico más o menos saludable. Espero que Sí. la salud me respete y Dios me ayude en ese sentido. Y luego ya mentalmente me viene muy bien y lo Sí, sí, practico regularísimamente, pues muy casi todos bien. los días. Sí, sí. Entonces, bueno, me ayuda a Mira, mantenerme un poquito en mira, forma. precisamente ahora buscando he encontrado lo del campeonato mundial, porque Sí, quedasteis terceros sí. ganando a la República Popular China. Sí, el tercer y cuarto puesto, me acuerdo también de ese partido, que fue más complicado de lo que parece. Creo que ganamos 2-0 o algo Ujú. así, no me acuerdo. Sí, Pero sí, los chinos jugaban muy bien, la sí, verdad. sí, sí, Y ese tópico que había de que parecían pequeñitos, no, 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 sí, eran gente talludita sí, y sí, bien sí, sí, sí. plantada en el campo. Era un equipo muy bueno. Sí, Claro, de hecho llegaron al tercer y cuarto puesto, o sea sí, que vamos, sí, no, sí, sí, no se llega ahí por casualidad. que no está mal. ¿Eh? El titular dice No, España jugará hoy frente a la República Popular China. Pues sí, sí. sí, Oye, sí, y ya con esto terminamos, si no tienes sí. algo más que añadir. No, lo que tú El preguntes, nada. trofeo de aquel campeonato del 1979 lo tienes en casa, el trofeo. Sí, 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 ese trofeo, Sí, cuando se cerró el convento, ya se cerró, pues bueno, pues allí había cantidad de trofeos y tal, y un fraile dominico que había allí, bueno, sí, fue profesor mío, y en fin, ya mayor el hombre, sigue viviendo, pues me comentó que tenía él bueno, pues el gusto sí, de sí, que ese trofeo, porque bueno, no sé por qué, la verdad es que no sé por qué me nombraron a mí capitán del equipo. No sé por qué, seguramente porque he tenido siempre, o he tratado con equivocaciones de tener siempre un talante conciliador y todo eso. sí, 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 Pues sí. me nombraron capitán y me dijo el hombre, me gustaría, Paco, que tuvieses tú el trofeo en tu casa y tal. Yo no me voy a negar, pues, ¿dónde va a ir si aquello se va a cerrar? Y con Sí, mucho gusto lo recibí. Ese trofeo, que sí, estaba allí en los Dominicos, en una sala de trofeos que había, pues sí, lo tengo yo en casa, me lo regalaron a mí sí, al final. Pues sí, de esto hace unos pocos años, no sí, me sí. acuerdo ahora mismo Oye, cuándo, pero hace unos muy poco tiempo. por último, y antes de que te dirijas hacia la afición y le que digas algunas palabras, Sí, yo cómo tengo no. aquí tres acepciones: viejas glorias, veteranos o vintage. ¿Con qué te quedas? Veteranos. Veterano, ¿verdad? Pues ya está. Es el momento en que tú te dirijas a la afición y demos por terminada la entrevista. Para mí ha sido un rato muy agradable la que he pasado contigo, así que los micrófonos de 5 minutos de Leyendas Vivas son tuyos. Adelante, Arévalo. Pues mira, primero darte las gracias por el detalle y por el honor que para mí supone el hecho de que, bueno, pues os acordéis de mí, ¿no? De este humilde que fue futbolista del Valdepeñas. Yo a la afición de Valdepeñas, la única palabra que me sale es gracias. O sea, yo desde que pisé esa ciudad me he sentido un valdepeñero más. Cuando voy hacia esa población, que me da muchísima alegría. La gente de Valdepeñas me ha tratado fenomenal. Y Sí, lo que ahora que hay un proyecto para relanzar el equipo, ¿eh?
Lo que sí le pediría humildemente a la afición es que apoye como nos apoyaba a nosotros, de forma incondicional, porque Sí, eso hace mucho, sí, eso hace muchísimo, casi todo, ¿eh? claro. El apoyo de la afición lo es casi todo, luego hay otras cosas, ¿eh? Sí, Pues hay que plantarse en un campo, hay que jugar bien como se jugaba entonces, sí, sí. ¿eh? Y hay que tener conciencia de que cuando se sale a un terreno de juego se es futbolista, se es y se debe parecer futbolista. Pero la afición es importantísima. Entonces yo desde la gratitud que siempre le he tenido, si se me permite esa licencia, lo que le pediría a la afición de Valdepeñas es que apoye incondicionalmente al equipo, que el directivo haga su labor, que la parte técnica haga la suya, que el jugador haga la suya y que la afición apoye de forma incondicional. Y entonces volverá a tener Valdepeñas un equipo donde merece tenerlo, Mm. por historia, por población y también por ilusión, porque hay una ilusión que ya no debe ser contenida y que debe ya, pues bueno, plasmarse en un equipo como el que siempre, como digo, ha tenido Valdepeñas, un equipo de campanillas. Sí, sí. Así que eso es Pues, lo que pues, puedo decir. pues muy bien. Hoy hemos tenido como invitado a Francisco José Arévalo García, que Sí. desde Almagro, desde En cajera, como se suele decir, ¿no? la ciudad de, bueno, pues la Plaza Mayor, bueno, es un encanto y Sí. bueno, y los productos gastronómicos no hablemos más de la Sí, berenjena, sí. ¿sabes? Sí. Así Está que, buena, está buena. Sí. Arévalo, un abrazo y hasta siempre. Aquí Un estaré. abrazo y muchísimas gracias, Francisco, por el detalle. Ha sido un placer.